Está bien, genial, fantástico. Bueno, pues buenos días, queridos hermanos, amigos. Nos complace estar de nuevo aquí con vosotros. Así. Eso es. Gracias por la invitación y por la oportunidad y también por la confianza. Porque el púlpito no hay que dejárselo a cualquiera, ¿verdad? Así que muchas gracias, Ángel, al equipo y por poder estar entre vosotros. Mi presentación va a ser muy breve. Mi esposa Loli y yo servimos al Señor pastoreando una iglesia madre, no la de Jerusalén, sino la de San Sebastián, allí en el norte de España, ya en frontera con Francia, País Vasco. Y luego tenemos 3 iglesias hijas que han nacido de la iglesia madre. Entonces estamos pastoreando, digamos, con un equipo de ancianos y otros pastores, pues estas iglesias. Y es un privilegio estar aquí con vosotros estos días. He venido con un arco y 5 flechas. No con una escopeta de perdigones para ver a ver dónde cae, no. Quiero, con la ayuda del Señor, hablar muy directamente a cada una de vuestras vidas, porque para eso entiendo que el Señor me ha traído. La palabra es viva, es eficaz, es como una flecha que alcanza nuestro corazón, que lo penetra hasta lo más profundo. Y lo que vamos a considerar estos días creo que son temas evidentemente muy importantes. Ya arrancamos el jueves en el culto de oración, porque para hablar de iglesias que dejan huella, empezamos hablando de hombres y mujeres que dejamos huella, porque iglesia tiene que ver con personas. Por lo tanto, todos, nos guste o no, vamos a dejar huella. Y la estamos dejando ya en esta vida. Bien que sea una huella buena, que otros la quieran seguir, que la quieran imitar, o huellas que otros las quieran evitar. Así que queremos marcar el terreno y tener buenas huellas para la siguiente generación. Vais a tener que trabajar un poquito. La prueba está en que yo en cualquier momento, según voy conociendo vuestros nombres a lo largo del campamento, os puedo preguntar de una forma natural, que nadie se ponga nervioso, de una forma natural. Así como con esa espontaneidad habéis saludado los unos a los otros, pues con tranquilidad y con espontaneidad. Así que vamos a hacer una breve introducción. He traído un cofre del tesoro, el tesoro del Evangelio. El cofre podría representar como un arca, pues la iglesia, donde todos estamos reunidos. Y dentro de este cofre, de esta arca, hay un eslabón de oro. ¿Lo quieres? Claro que sí, es para ti. Ahora vas a coger cada uno tu eslabón. Voy a empezar aquí por el pastor, que sea el primero. Todos cogemos un eslabón. Sebastián, por favor, tú también tomas el tuyo. Y ahora, según vamos pasando la caja, vas cogiendo uno, vas pasando. ¿Alguien que me ayude a pasar la caja? Lori, cariño. Y os quedéis con un eslabón. Este eslabón lo vas a conservar durante todos estos días. Lo puedes guardar en tu reloj, colgarlo en tu cadena, llevarlo en el bolsillo, porque te lo puedo pedir en cualquier momento. Este eslabón representa tu vida, tu huella. Este eslabón tiene que ver con tus dones, con quién eres tú, así que no lo pierdas, porque el Señor en cualquier momento te lo va a reclamar, es suyo, le pertenece a Él. Por lo tanto, conserva este eslabón. Yo aquí tengo el mío, no lo quiero perder. En cualquier momento del campamento te lo puedo pedir, así que siempre llévalo encima, ¿vale? Juntamente con esto, ahora voy a pedir a 2 colaboradores que me ayuden a repartir la guía de estudio que tendremos para estos días. Así que, ¿quién se ofrece? 2 colaboradores. Muy bien, otro empezáis por allí. Y necesito vuestro bolígrafo, vuestra Biblia siempre a mano, vuestro cuaderno de notas, que lo tenéis ahora. Porque este cuaderno también te lo puedo pedir en cualquier momento. Es decir, quiero ver cómo estás marcando las huellas en esas notas de las iglesias que vamos a ver. Va a ser muy sencillo porque hay que completar unos espacios en blanco. Aparte de eso, puedes escribir cualquier frase, pensamiento que el Señor tenga preparado para ti. ¿Bien? ¿Ponemos la pantalla? Gracias.
Y por si os parece poco el trabajo que he venido a daros, tenemos que memorizar un versículo. Aparte de los 2 versículos que nos ha dicho Ángel, el pastor, tenemos que memorizar el versículo que aparece aquí en la portada. Que lo sepa la siguiente generación, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Salmo 78, versículo 6. Muy bien, pues no quiero comenzar hasta que todos tengamos nuestro eslabón, que te lo puedo pedir en cualquier momento, y también el cuaderno de notas, donde vas a anotar los temas más importantes. Luego, si hay otros aspectos que el Espíritu Santo quiera dejar contigo a la luz de la palabra, vas también completando las notas. Muy bien. Sé que tenemos hermanas de Italia. Sé que hay algunos hermanos que igual no estáis tan familiarizados con el idioma del norte de España como es el mío. Voy a tratar de ser claro, pausado, para que nadie se quede sin entender bien lo que quiero decir. ¿Dónde? También, por ahí también. Y iré dejando algunas pausas en algunas de las afirmaciones que voy a hacer para que vayas pensando en cuál sería tu respuesta, o en algún momento puedo decir, mira, comparte con el que está a tu lado esto que ahora acabo de afirmar. Así que nos movemos con libertad. Pregunta. Comenzamos con una pregunta. Cuando hablamos de iglesias que dejan huella, ¿qué es lo primero que viene a tu memoria, a tu mente? ¿Qué tipo de huellas estás pensando? ¿Qué tipo de iglesias estamos buscando? Nos atreveríamos, no tenemos todo el tiempo, pero nos atreveríamos a dibujar un retrato robot ahí, en nuestras notas, de cómo tendría que ser una buena iglesia que deja una buena huella para que todos los demás la sigan y quieran parecerse a esta iglesia. Podríamos hacer un retrato, ¿no? Enseguida vendría a tu pensamiento cosas que tú crees que la iglesia sí o sí debe tener como huella. Comparte con la persona que está a tu lado. ¿Qué huellas tendrían que ser las de una buena iglesia local? ¿Qué aspectos, qué virtudes, qué características no deberían de faltar en una iglesia local? Así que compartir entre 2 o 3 aspectos que consideréis importantes. Venga, sin temor, pensar cómo tendría que ser. No tenéis que escribir nada todavía. No tenéis que escribir nada. Solamente hablar entre vosotros. Hablar. ¿Cómo tendría que ser una iglesia con unas buenas huellas? ¿Se te ocurre algo? ¿Una buena iglesia cómo tendría que ser? ¿Sí? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. Ya hemos resuelto el problema, ya hemos terminado el campamento, ya hemos dado las soluciones perfectas. Bueno, seguro que habéis dicho cosas buenas. Muy bien. Cuando miramos las iglesias del Nuevo Testamento, gracias por el silencio ahora, cuando miramos las iglesias del Nuevo Testamento, porque vamos a centrarnos en 5 de ellas estos días, nos encontramos con una imagen brillante, preciosa, y al mismo tiempo con una imagen
no tan bonita, desconcertante. Las dos cosas. Cuando miramos una iglesia local del Nuevo Testamento o la iglesia local en la cual vosotros estáis ahora en Ginebra, podéis ver una iglesia preciosa, porque es la iglesia del Señor, brillante, pero al mismo tiempo desconcertante. Porque por un lado vemos el retrato de una iglesia real, tal y como es, con sus bendiciones, con su alegría, con su gozo, con su belleza, con su armonía, con su unidad. Pero al mismo tiempo vemos una iglesia con sus contradicciones y sus paradojas. Una iglesia con manchas y arrugas y verrugas. Una iglesia no tan bonita, que a veces nos asusta y hace que muchos, cuando ven esos defectos que tenemos y que tiene la iglesia, que no es perfecta, tiene manchas, tiene arrugas, parece que no es capaz de gestionar eso y muchos dejan la iglesia porque ven tanta imperfección o tanta hipocresía, tantas carencias. Ahora, no tenemos que ir muy lejos para ver esta doble realidad. En la misma iglesia madre de Jerusalén, que es la iglesia madre de todas las demás iglesias. Ahí comienza la primera iglesia en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir a la iglesia madre, para que nosotros veamos cuáles son algunas de las huellas. Algunas no fueron tan buenas, pero las que sí fueron buenas, con estas nos queremos quedar. Vamos a Hechos capítulo 2. Y aquí, en este primer mensaje, en esta predicación poderosa del apóstol Pedro, después de la venida de Pentecostés, y ya que estamos celebrando este retiro de Pentecostés, nos viene muy bien este texto, cuando en este largo mensaje, en esta predicación del capítulo 2, versículos 14 hasta el final, arrancamos desde el versículo 36. Hechos capítulo 2, verso 36, que dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos o están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, léelo conmigo en voz alta, versículo 41 y 42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y terminemos juntos la frase final: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, oramos ahora para que tu palabra llegue como aire fresco a nuestras vidas y nos ayudes a entender lo que nos quieres decir y a poder vivir aquello que tú, Señor, has dejado en nuestras manos, siguiendo también el modelo de esta iglesia. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Como sé que no voy a ser capaz de responder a todas vuestras preguntas porque este arco con estas 5 flechas tienen muchas vertientes,
vais a encontrar aquí, en esta mesa, unas hojas en blanco para cada día, para que al terminar la sesión de hoy, por ejemplo, que lo tendremos fresco en la memoria, podéis apuntar preguntas, dudas, inquietudes, aquello que quizás no se ha explicado bien, no lo he explicado bien, para tratar de responder en algún momento a estas preguntas. Entonces, la idea es que para que no te sientas coaccionado a poner aquí tu nombre, no tienes que poner tu nombre, tienes que poner solamente la pregunta. En relación al tema de hoy, cada día tendremos esta misma hoja en blanco para cada tema, así que no me preguntes sobre otros temas que no están en el tema de hoy para no distraernos, sino a lo largo del día tú tomas esta hoja, la escribes, la pregunta y la depositas en esta caja negra, ¿de acuerdo? Con libertad a lo largo del día. Yo a la tarde quizás recogeré las hojas, o si no mañana, así, en plan, abriremos algunas preguntas y trataremos de responder quizás en público o en privado o de forma personal, si alguien así lo prefiere. Muy bien. Pues vamos con esta iglesia para nada perfecta de Jerusalén, pero una buena iglesia. Una iglesia saludable. La iglesia de Jerusalén es una iglesia saludable. Y tenemos que aprender de las iglesias sanas que encontramos también hoy en nuestros días. Así que ahí vais a encontrar en vuestras notas, pues, los espacios en blanco que salen del propio texto bíblico. Yo no pretendo poner nada de mi propia cosecha, salvo que sea una experiencia personal. Pero dejar hablar al texto es lo mejor que nos puede pasar. Por lo tanto, comienza el texto diciendo, versículo 42, que aquellos primeros cristianos, y nosotros queremos ser como ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que nos quedamos con esta primera huella que nosotros queremos tener. Sin esta huella va a ser difícil que una iglesia sea saludable. Por lo tanto, tenemos aquí una enseñanza poderosa, porque los primeros cristianos perseveraban. Decidme, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza del Señor Jesucristo, de los apóstoles. Y la primera huella de una iglesia saludable es siempre la de un grupo de creyentes que se reúnen regularmente para estudiar las Escrituras. Pausa. Entiendo que en esta iglesia tenéis un ministerio de formación bíblica, que creo que la guía el pastor. No sé cómo funciona, no sé si son grupos pequeños, si son grupos de discipulado, que sé que los hay, si son grupos grandes, pero la iglesia tiene que ofrecer esta marca, una enseñanza poderosa de las Escrituras, porque si no tenemos la Biblia abierta y si no la estudiamos, vamos a tener otra huella muy distinta. Y no precisamente buena. Así que os pregunto, no tenéis que contestar, del programa de enseñanza que tiene vuestra iglesia en Ginebra, aquí, ¿estáis participando de este programa de enseñanza? Sean los jueves en el culto de oración, sean los domingos, sean diferentes cursos de capacitación, porque esta es una huella que no podemos saltarla por alto, porque es la primera que encontramos aquí. Los primeros cristianos perseveraban en este orden, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esta enseñanza poderosa debe afectar a toda la vida de la persona. Es decir, debe apelar a la mente y al corazón, al alma y al espíritu, a la voluntad y a los sentimientos, a la reflexión y a la acción. Es una enseñanza completa que cubre todo el ser de la persona y no solamente una parte. No es un mensaje motivacional de ayudarnos a sentirnos mejor. Mirad, cuando la mente que Dios nos ha dado asimila y entiende la verdad de la palabra de Dios, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. Repito, cuando la mente, al estudiar la palabra, la entiende, la recibe, los sentimientos se encienden, la voluntad es persuadida
y como resultado se produce la obediencia. Pero esta obediencia ya no es externa, es interna. Ya no es una obediencia, digamos, de emoción, sino de convicción, arraigada en el ámbito del pensamiento y la decisión. No es una obediencia basada en la ley, sino en la palabra de gracia que Dios nos ha dado para poder después obedecerla. Esto es muy importante porque no obedecemos a Dios solamente porque Él nos diga que lo tenemos que hacer, sino que cuando Él nos cautiva por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo, enciende nuestro corazón y nos impulsa. Y cuando llegan los momentos difíciles de la vida, no nos dejamos llevar por emociones y sentimientos, sino por la palabra de Dios, que es verdad, que es viva, que es eficaz, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todos los asuntos de la vida. Y aquí tenemos modelos, huellas de buenos y malos maestros, o de buenos y no tan buenos maestros. En tiempos del Señor Jesucristo, sabéis que había buenos enseñadores de las Escrituras, de la ley, que eran los escribas y fariseos, que a veces no hablamos muy bien de ellos porque eran los que más se opusieron al Señor Jesús, pero no eran malos maestros necesariamente. Habían estudiado la Torá, habían comprendido la ley de Dios a su manera, habían incluido, es cierto, otros muchos mandamientos, y no son estas las huellas que queremos seguir de ellos, sino la huella del Señor Jesús como maestro, como enseñador. Vamos a mirar algunos contrastes. De todo esto que voy a decir, ahí tenéis un espacio en blanco para que podáis anotar. Tenéis en el dorso del cuaderno un espacio para notas, porque son temas creo que relevantes. Mirad, los escribas y fariseos, como pasa con muchos predicadores hoy, que no son necesariamente malos predicadores, pero lo que pasa con los escribas y fariseos es que ellos impartían conocimiento, y en muchos casos buen conocimiento. ¿Está mal eso? No, hay que impartir conocimiento. Pero es que no es suficiente impartir conocimiento, porque el Señor Jesucristo, aparte de impartir conocimiento, impartía comportamiento. Esto sirve para nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, cuando damos un estudio bíblico, cuando enseñamos a alguien la palabra, no se trata de dar solo conocimiento. Tenemos que también dar comportamiento a través de nuestra conducta. Van juntos, no separados. Los escribas y fariseos transmitían información, y buena información en muchos casos. Pero el Señor Jesucristo, además de dar información, transmitía formación, imprimía carácter por medio de su ejemplo. Por eso Él predicaba con esa autoridad, y por eso dijeron de Él que Él predica con una autoridad que no tenían los escribas y fariseos, que daban conocimiento, daban información, pero ahí se quedaban. Los escribas y fariseos, cuando hablaban y enseñaban, como pasa con muchos maestros hoy, llegan a la cabeza, porque el conocimiento es bueno, la información que dan es correcta, y llegan a la cabeza. ¿Eso es malo? No, es bueno. Pero no es suficiente, porque el Señor Jesús, además de llegar a la cabeza, llegaba al corazón, y hacía a la gente reaccionar, como vemos en los evangelios. Así que nosotros también tenemos que aprender de este modelo, de esta huella que el Señor Jesús nos dejó. Y finalmente, los maestros de la ley, ¿qué tenían en sus escuelas? Porque tenían sus escuelas, tenían sus cursos de formación. ¿Qué tenían en sus escuelas? Alumnos, como nuestros hijos cuando van a clase. ¿Pero qué tenía Jesús? ¿Me lo podéis decir? No tenía alumnos, tenía discípulos. Y aquí no estamos para formar alumnos. La iglesia está para formar discípulos. Y a lo mejor hay alguien aquí que es un buen creyente, pero no es un verdadero discípulo de Jesús. Porque un discípulo es el que sigue al maestro, el que atiende su enseñanza y el que le obedece. Es curioso que en la palabra de Dios, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, la palabra creyente aparece muy pocas veces, pero la palabra discípulo
está lleno el Nuevo Testamento del término discípulo, porque el discípulo es alguien que sigue, alguien que se compromete, alguien que se implica. ¿Estás implicado tú? No te pregunto si eres creyente o no. Igual ni eres creyente todavía, no lo sé. Igual no has entregado tu vida a Cristo, no lo sé. Pero habiendo entregado tu vida a Cristo, ¿eres un discípulo de Cristo? Cuando hablas a los demás, ¿das conocimiento, das información o transmites vida por medio de tu ejemplo? Y hace que la persona pueda preguntarse, pues yo quiero ser como tú, o quiero tener la familia que tú tienes, o quiero ir al lugar donde tú vas, a la iglesia a la que perteneces. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir la huella del Señor Jesús. Y la Iglesia de Jerusalén nos ayuda también en esto. La enseñanza y la predicación es positiva. Debe ser la dieta regular de una iglesia local, alcanzando a las personas según sus edades y sus necesidades, porque hay, igual que esta mañana, multitud de generaciones, de necesidades, de situaciones, enseñando a pensar bíblicamente y a que los hermanos y las personas puedan construir por ellos mismos puentes entre el mundo de la Biblia y el mundo de hoy, para poder así explicar su fe. ¿Qué pasa con muchos jóvenes y no tan jóvenes en la universidad, en los institutos, cuando a veces alguien le pregunta, ¿y tú por qué dices que crees lo que dice la Biblia? Y a veces nos falta construir ese puente para poder explicar a la generación de hoy lo que Dios dijo hace siglos, miles de años. Entonces, la mejor dieta regular para que la iglesia sea nutrida y tenga una buena huella es que sea enseñada en la palabra de manera expositiva, dejando que el texto lo expongamos, el predicador, el pastor lo exponga, no imponga. No impongamos nuestras opiniones, nuestros criterios personales, sino dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Y la enseñanza bíblica mantiene en equilibrio, debe mantener en equilibrio, como hemos visto en el modelo del Señor Jesús, la fidelidad al texto y la actualidad y relevancia para la persona de hoy. Si solamente somos fieles al texto, está bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacer que ese texto recobre vida ahora, en pleno siglo XXI, para nuestra generación, sin dejar de ser fieles al texto. Muchos de los mensajes motivacionales que escuchamos de muchos predicadores, pues eso, pretenden alcanzar a la necesidad de hoy, pero no son fieles al texto o no explican la palabra de Dios y traen solamente aplicaciones prácticas para la vida moderna, que hay que traerlas, como luego veremos. Tenemos que estudiar el texto bíblico a fondo y también el escenario moderno del mundo en el que nos movemos aquí en Ginebra, de cómo piensa la gente, por qué piensa como piensa. La escritura y la cultura. La enseñanza sana y poderosa surge siempre de dos grandes amores. La enseñanza sana y poderosa siempre surge de dos grandes amores. El amor a la palabra y el amor a las personas. Jesús es nuestro modelo perfecto. Cómo amaba la palabra, cómo conocía la palabra y cómo acercaba la palabra a la necesidad particular de cada persona. Tenemos que aprender de él, porque él es nuestro modelo. La huella que nos dejó nos ha marcado y por eso estamos aquí. La enseñanza, pues, y la predicación son muy importantes, como veremos. Ahora, las iglesias crecen y se fortalecen. Esto lo quiero dejar muy claro. Las iglesias crecen y se fortalecen cuando organizan su vida y sus actividades a la luz de la Escritura. Pastor Ángel, hermanos que tenéis ministerio de la enseñanza, si quieres una iglesia sana y sólida, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Predica la palabra. Predica la palabra. Porque la gente tiene necesidad de escuchar la verdad de Dios. Y aunque te parezca a veces, y parece a algunos pastores, que si somos fieles al texto, que si predicamos la palabra, nadie va a querer venir porque la gente solamente quiere escuchar lo que quiere oír, dale tiempo al Espíritu
a que haga su obra en los corazones de las personas. Las ovejas oyen su voz. ¿Y nunca te ha pasado a ti que cuando has conocido al Señor te has preguntado si era esto lo que yo he estado buscando sin saberlo? Que alguien me hablara del Evangelio tal cual, sencillo, tal y como Jesús lo predicó. ¿Qué es lo que hace que tú estés en esta iglesia? Claro, hay muchas huellas, hay muchas marcas, pero espero que una y muy importante sea que aquí se predica la palabra, que nutre, que alimenta, que sostiene, que te edifica. Ahora, por muy importante que es esto, hace falta algo más que un buen mensaje el domingo por la mañana en la iglesia. Y por eso tenemos en este orden una comunión armoniosa. La segunda huella de la iglesia de Jerusalén, una comunión armoniosa, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿en qué más? Quiero que mires el texto, la Biblia. ¿En qué más? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿en qué más? En la comunión, unos con otros. Mira el orden, que es una secuencia natural. La segunda huella, una comunión armoniosa. Y aquí quiero también pararme porque la calidad de vida comunitaria, queridos hermanos, ha disminuido mucho en los últimos años. ¿Sabéis por qué ha disminuido tanto? Lo demuestra la superficialidad de nuestras relaciones. Ahora resulta que nadie tiene tiempo para estar con nadie. De tomarse un tiempo para escuchar, saber de la otra persona. Y eso no es labor del pastor solo, es labor de toda la iglesia. Se ve esta carencia de la vida comunitaria en la superficialidad de nuestras relaciones. ¿Sabéis por qué? Porque décadas atrás las relaciones o la vida estaba centrada en la familia y ahora está centrada en el individuo. Es decir, viva yo. Es el eslogan, ¿no? Viva yo. Antes era la familia, ahora es el individuo, donde lo que se busca es la gratificación inmediata de las necesidades personales. En muchas familias, lo sé, porque durante 38 años que seguimos pastoreando la iglesia y las iglesias de la zona, hay familias que ni tan siquiera se relacionan entre sí los miembros. Son casas pensión. Cada uno tiene su llave, padres, hijos, cada uno llega a la hora que puede, cada uno tiene su espacio en su habitación. Y no digo que esté mal eso. Con su ordenador, cierran la puerta, los hijos cierran la suya, adolescentes, estudian o no estudian tanto, los padres también tienen su propia vida. Hay familias que son casas pensión y esto hace que muchos jóvenes y niños enfrenten el futuro no precisamente con mucha esperanza. Mirad, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es ya la tercera causa de enfermedad, por lo menos en Europa. ¿Este qué es el ruido de las vacas? ¡Ah, qué maravilla! Hay que asomarse aquí para verlo. Ayer vimos pasar un montón de ellas. Y cada uno lleva su cencerro. Bueno, cada uno aquí llevamos nuestro eslabón, ¿eh? No hace falta que te lo cuelgues aquí, pero cada uno llevamos nuestro eslabón. Mirad, según la OMS, la depresión es ya la tercera causa de enfermedad donde los trastornos de ansiedad afectan a un alto porcentaje de la población. Yo no sé en Ginebra, pero en España, datos reales, el suicidio es ya la segunda causa de muerte no natural en España. En otros lugares de Europa y del norte de Europa es la primera causa. Así que enseguida creo que entraremos como población española a que también sea así en nosotros. La violencia en el hogar, la escuela, en la calle, han desatado todas las alarmas y las autoridades no saben cómo poner freno a todo esto. Nosotros tenemos en la iglesia varios, nunca decimos quiénes son, para los de fuera, porque nos movemos en espacio delicado, pero tenemos varios policías municipales o del gobierno que realmente cuando nos hablan de cómo está la situación es que
Todo desde fuera pueda parecer que está controlado, pero no sabes en qué momento se puede desatar una violencia mayor en las calles, porque es lo que está ocurriendo. La fragilidad, pues, en las relaciones humanas hace que muchas personas, no sé si alguien aquí habrá, sufra de una profunda soledad y vacío interior. Porque si las relaciones son muy superficiales, quizás podemos encontrarnos en nuestras iglesias a muchos hermanos, visitas que tenemos, que están profundamente solos y solas. Y por fuera nadie lo nota. Pero por dentro, el testimonio de una mujer que se quitó la vida lanzándose a las vías del tren es muy elocuente si atendemos a la nota que dejó escrita en su mesilla de noche. No puedo aguantar este vacío en mi interior ni un día más. Nadie me ha llamado, no hay cartas en el buzón. No he recibido ninguna felicitación por mi cumpleaños y tampoco tengo familia ni amigos a quienes acudir. Ese fue su testimonio. ¿Nos parece que las amistades duraderas son cada vez más difíciles de mantener? Puedes tener todos los amigos, entre comillas, que quieras en Facebook, en tus redes sociales, pero eso no son amigos. No son amistades que te den sentido y que sean duraderas. Por eso necesitamos recuperar esta huella, que creo que la hemos perdido. La huella de la comunión y de la relación en la iglesia. La palabra comunión es muy bonita, en griego significa koinonía, y nos habla de lo que tenemos en común los cristianos. Qué bonito. Comunión, lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es a Jesucristo. Y todo lo que somos y tenemos en Él. No sé si lo dije hace 2 años, pero lo digo a menudo en mi propia iglesia. Hermanos, yo no os he escogido a vosotros. Yo antes de convertirme formaba parte de una sociedad de montaña, porque tenía afinidad con los que estábamos allí, afinidad. Pero en la iglesia a veces tengo muy poca afinidad con muchos de mis hermanos, somos muy diferentes. Y lo que a él le gusta o a ella le gusta, a mí no me gusta. Pero es que eso es la iglesia. No hay ningún otro grupo heterogéneo que sea como la iglesia, porque esto es del Señor. La iglesia lo que hace es reunirnos a todos en su nombre. Y no nos hemos escogido los unos a los otros. El Señor nos ha escogido para sí y nos ha unido para ser iglesia. ¡Qué maravilla! Así que disfrutemos de esta obra sobrenatural que ha hecho el Espíritu Santo de unirnos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y formar parte de su familia. Y lo que tenemos en común es al Señor Jesucristo. Y en el versículo 41 leemos que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, dice el texto, como 3.000 personas. Ahora, déjame que os pregunte y contéstame. Recibieron su palabra, esto lo entendemos todos, es decir, la aceptaron, se convirtieron y fueron añadidos. La pregunta es, ¿añadidos a dónde? ¿Alguien tiene respuesta a esto? Fueron añadidos a la iglesia. No solamente recibieron la palabra y se fueron a sus casas, que se fueron a sus casas, pero fueron añadidos a la iglesia universal, de la que todo verdadero creyente formamos parte, y a la iglesia local, donde todo creyente debe participar y formar parte. Y estando en esta iglesia local de Jerusalén, esos que recibieron su palabra y fueron añadidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Por lo tanto, aquí se van a bautizar, ¿cuántas personas el domingo? 8. ¿Estáis aquí los 8 que os vais a bautizar? Porque tengo un mensaje muy para vosotros. Joana está aquí. ¿Quién más? También está Sergio. ¿Tu nombre? Gabriela. 3. Mateo. Muy bien. Igual ellos, con el discipulado que han recibido, ya lo tendrán claro. Y espero que lo tengamos claro todos. Pero el bautismo no es solamente un símbolo de salvación, porque representa muy bien el acto del bautismo,
la salvación que el Señor ha operado en nosotros, en nuestro corazón, el día en que creímos. Morimos con Cristo, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida. Bien, pero el bautismo no es solamente un símbolo de salvación. Esto lo tenemos todos claro. El bautismo también es un símbolo de comunión, porque somos añadidos, somos integrados al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y lo mejor que te puede pasar y me puede pasar es que yo tenga sentido de pertenencia. Que no voy a la iglesia o voy a la iglesia de... No, es mi familia, en la fe es mi iglesia. Porque el bautismo es un símbolo de comunión. Y muchos creyentes esto no lo tienen claro y van cuando quieren a la iglesia. Van cuando sienten que tienen que ir, van cuando les apetece. A veces no se puede ir por otros motivos, es verdad. Pero hay quien no lo tiene claro. Pero es que cuando te bautizaste, fuiste integrado al cuerpo de Cristo y eres integrado en una iglesia local para que participes. Eso es la comunión. No solamente un símbolo de salvación, sino también de comunión. Y si alguien quiere contradecir esto, quiere que piense, me escribe la notita ahí y yo trataré de responder, ¿vale? ¿De acuerdo? Si hay preguntas, adelante. Pero esto es muy importante porque la comunión guarda una estrecha relación con la comunicación. Comunicación, comunión. ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Sabéis que la mayoría de los matrimonios a los que tenemos mi esposa y yo consejería, uno de los temas que más nos piden es, oye, es ayudarnos a saber cómo comunicarnos? Y no es porque no estén juntos en casa horas. No, es porque llega un momento donde no hay comunión, porque no hay comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues en primer lugar, aprendiendo a escuchar. Antes de hablar, tratar de escuchar. Igual que con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Usamos la oración y la lectura de la palabra. A través de la lectura de la palabra, Dios habla con nosotros y nosotros escuchamos. Y después nosotros respondemos en oración, en gratitud, en alabanza por medio de la oración. Y tenemos comunión con Dios por medio de Cristo porque hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay comunión. Y venimos aislados los unos de los otros, porque la comunicación no es solo lo que ha hecho el pastor al principio, de levantarnos, saludarnos, abrazarnos, que sí, está bien, sino que esto tiene que ser una línea continua. Una línea continua de sabernos sentar el uno al lado del otro, aquí también, porque tenemos más tiempo, aprovechar los momentos que tenemos durante el día, el tiempo libre, para conversar, para escuchar, para orar y buscar entre nosotros una mejor comunicación. Y si hay matrimonios aquí que también han venido y pueden hacerlo, sería estupendo. Porque así como el comienzo de nuestro amor a Dios consiste en escuchar su palabra, el comienzo de nuestro amor al prójimo comienza por escucharle a él primero. Porque es cuando nos hablamos y nos escuchamos, cuando nos miramos y nos abrazamos, cuando reímos y lloramos juntos, que se desarrollan y maduran nuestras relaciones. ¿No te ha pasado a ti que muchos hemos tenido la experiencia de abrazarnos en situaciones de crisis? Vete a un funeral donde ha muerto una joven o una persona no tan joven. Gente que no se conoce o que se conocen de no haberse visto durante mucho tiempo, pero ahí todo el mundo se abraza porque la tragedia es tan grande que casi surge de forma natural. Ahora no tendríamos que esperar a que ocurriera nada malo para abrazarnos y saludarnos, pero cuando nos abrazamos, o culturalmente en cada lugar nos damos un apretón de manos, un beso en la mejilla, no siempre podremos cambiar los acontecimientos. Pero vamos a sobrevivir a ellos si nos sentimos amados. ¿No es cierto? Si nos sentimos amados, vamos a sobrevivir mucho mejor a los acontecimientos. Y qué triste es estar solo. Y donde mejor esto se tiene que ver, y esta huella la tenemos que marcar bien para nosotros y nuestros hijos y los demás, es por medio de la comunión. Además, esta relación es vital para que el mundo crea.
Pues el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Pues de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabras del Señor Jesús, Mateo 22:20. Y termino con este apartado. Una iglesia que vive en armonía, en comunión y en unidad, ya tiene una buena parte del testimonio ganado delante de la sociedad. Lo digo otra vez, porque lo he visto. Hay iglesias que están preocupadas porque no tienen un plan de evangelización. Enseguida hablaremos de eso. No, es que nuestra iglesia no se evangeliza. ¿Te suena esto? Y hay quien se va de esta iglesia porque dice que no se evangeliza. Pues si alguien tiene la tentación de marcharse de aquí porque dice que en esta iglesia no se evangeliza, escucha bien. Cuando una iglesia vive en unidad, en respeto, en cariño, en afecto, en humildad, tiene ya una buena parte del testimonio ganado. Porque aquellos que vengan, te aseguro que van a respirar una atmósfera que van a decir, bueno, aquí ¿qué pasa? No lo entienden, pero aquí pasa algo que yo quiero saber y me quiero quedar. Nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí. Llegamos a la iglesia por primera vez de la calle, no entendíamos ni los himnos ni la enseñanza a veces de todo lo que se decía, que por supuesto nos cautivaba la enseñanza, pero decíamos, pero si aquí cada uno viene de un sitio distinto y se saludan, se besan, se abrazan, se quieren. Y si encima esto tú no lo has visto en tu familia, pues no te quiero contar. Me quiero quedar en esta familia. Así que es una poderosa arma evangelística esta. Continuamos. Seguimos el orden. Son huellas una detrás de otra. Porque aquellos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una enseñanza poderosa, en la comunión unos con otros, y luego también en la adoración cuando habla del partimiento del pan y en las oraciones. A veces pareciera como que la adoración solamente es lo que acabamos de hacer ahora en cantar esos dos cánticos. Hermanos, la adoración, es que me acerco aquí porque me vibra, la adoración no es parte de la vida cristiana, la adoración es la vida cristiana. La adoración no es una parte de la vida cristiana. Y al tiempo que estamos ahora escuchando la palabra, estamos en una actitud de adoración. De que el Señor nos está hablando, nos está ministrando, Él está aquí y le adoramos al tiempo que escuchamos su voz. Y los hijos de Dios celebramos el Día del Señor y en nuestras iglesias participamos del pan y del vino cada primer día de la semana. No en todas, pero en muchas sí. Y esto lo hacemos no solo porque la iglesia del primer siglo lo hacía, sino porque necesitamos mirar a Cristo con frecuencia. Haced esto en memoria de mí. Porque necesitamos de nuevo este punto de encuentro, de enfocarnos y mirar en la misma dirección, mirar a Cristo y su obra de salvación. La adoración, como digo, no es parte de la vida cristiana, es la vida cristiana. Y esta adoración, muy importante, ha de estar centrada en Cristo, en su persona y en su obra, dando libertad al Espíritu Santo, haciendo todo entre nosotros pues decentemente y con orden. No es una adoración en el vacío, es una adoración centrada en Cristo, en su persona y en su obra. Y dentro del marco de nuestros cultos de adoración hay que reflexionar sobre la dinámica de nuestras reuniones. Que el que presida el culto venga preparado y lo haga bien. Que el que tenga el momento de la mesa del Señor y dé una breve reflexión, que venga preparado delante del Señor y lo haga bien. Que los himnos, los cánticos puedan ser pues escogidos. Que guarden relación, que la participación de todos y de todas en el culto sea sencilla, sea en libertad, en orden, en edificación. Esto que puede parecer tan obvio a veces no lo es. Hemos estado en iglesias donde el que tenía que empezar la reunión ha llegado tarde o llega con prisas y pide disculpas o el predicador dice, bueno, siento hermanos que no tuve el tiempo durante la semana para preparar el mensaje. Por favor. ¿Y esto le dices a la congregación? Pues ¿qué caso te van a prestar si dices que no has tenido tiempo para preparar el mensaje? Y si crees que no has tenido tiempo, pues pídele perdón a Dios y deja que el Señor te use ese día, pero no lo tomes como una norma.
porque la iglesia, muchos hermanos, nos pasa a nosotros, vienen de 40 y 50 kilómetros un domingo por la mañana a reunirse. Quizás durante la semana no han tenido las fuerzas o el tiempo para leer la palabra por ellos mismos, como para irse a casa de vacío. El predicador ese día tiene que venir con un mensaje de parte del Señor que hable al corazón y que cubra necesidades. Y el que preside la reunión igual. Y los hermanos que participan en el culto libre no se levantan para decir lo que quieren. Han preparado también su corazón antes de saber qué decir. Ahí tenéis las hojas en blanco para escribir vuestras preguntas. Y terminamos con esta otra huella. La huella de un servicio amoroso. Versículos 44 en adelante. Bueno, nos queda luego otra. Estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. Esto nos habla de una vida dedicada al Señor y a los demás, de servicio. Sabéis que la adoración y el servicio son conceptos que van muy unidos. ¿Y yo qué he puesto? Bueno, vale, servicio amoroso, generoso. Vale, gracias por la rectificación. Mi mujer a mí me está corrigiendo ahora, ¿ves qué bien? El predicador hoy no se preparó tan bien entonces. Servicio amoroso, muy bien, en amor, y luego explicaré por qué es en amor. Adoración y servicio son conceptos que van ligados. Por eso que no podemos decir, hoy he adorado al Señor, pero no estoy para servir a nadie. El Señor Jesús nos dejó el modelo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van juntos. Son huellas que están ligadas entre sí. Y esto es algo que, aunque pueda parecer obvio, lo quiero enfatizar. Porque luego la realidad dice otra cosa. Pero todos los creyentes en Jesucristo hemos sido llamados al ministerio o al servicio. Cuando el Señor te habló por su palabra y te salvó, salvación, te salvó para que fueras su siervo, para que yo fuera su siervo. No lo podemos separar. Y lo digo con respeto, pero el que no sirve, no sirve. Porque Dios te llamó y te ha puesto en el lugar, en el cuerpo de Cristo, para que en función de tu disponibilidad de tiempo, en función de tus dones, en función de tus capacidades, te pongas al servicio de tus hermanos. Eso es tan bonito, eso te va a dar tanta vida, eso te va a nutrir, porque esto tiene que ver con sentido de pertenencia. No vas a la iglesia solo a adorar. Venimos a adorar primero para después servir con gozo y con amor al Señor y a los demás. Y otra cosa que quiero decir, el servicio no es un lugar, no es algo que hacemos en un lugar y a una hora determinada, como algunos lo entienden. Hoy me toca tocar en la iglesia. Pues voy a tocar, voy a servir. Y he visto iglesias, en nuestra iglesia eso lo hemos frenado en seco. De alguien que viene a tocar la alabanza o que alguien viene a dar solamente la enseñanza para la escuela dominical y no participa del resto de la vida de la iglesia. No. Eso no está bien. El servicio no es algo que tú haces o que yo hago en un lugar, puede ser este, y a una hora determinada. El servicio es un estilo de vida. Allí donde surja una oportunidad para ayudar, ahí estás tú, ahí estoy yo. Como dice el autor de Eclesiastés, todo lo que te venga a tu mano, hazlo según tengas las fuerzas para ello. Todo lo que te venga a tu mano. Y no solamente tiene que ver con el lugar de reunión de una iglesia, sino durante toda nuestra vida. El servicio es un estilo de vida. Y el Señor Jesús nos da el perfecto ejemplo, porque Él vino a servir y no a ser servido, un estilo de vida. Ahora, cuando hablamos de un servicio amoroso, déjame preguntarte, porque yo sé que algunos lleváis aquí sirviendo por años en la vida, en la iglesia. Y gloria a Dios por eso. La mayoría de los que estáis aquí ya os pudimos conocer hace 2 años, a otros no. Pero a veces nos encontramos con hermanos y hermanas preciosos, sirviendo en su iglesia local, y que han perdido el gozo, el brillo,
el entusiasmo, las ganas. Sirven, sí, pero lo hacen en cumplimiento del deber. Soy el pastor de la iglesia y lo tengo que hacer. Soy el diácono de la iglesia y lo tengo que hacer. Soy el responsable de este ministerio, se me ha encargado este ministerio y lo tengo que hacer. Vale, está bien ser responsables, pero no es suficiente con ser responsables y hacer las cosas en el cumplimiento del deber. Porque si no es el amor a Cristo, el amor por Cristo y el amor por su iglesia, te vas a secar, me voy a secar. Y a veces me encuentro, y lo he vivido en mi propia iglesia, con hermanos fieles, hermanas que han servido, y en un momento determinado, estoy recordando un matrimonio en el ministerio del área social de nuestra iglesia que demanda mucho. Los pastores nos dimos cuenta de que este matrimonio hacía las cosas ya con queja, con protesta, a veces no respondiendo bien a sus hermanos. Los llamamos aparte y les dijimos: necesitáis un año sabático de descanso. ¿Y por qué? Pero si aquí hemos estado toda la vida, si este es nuestro ministerio. ¿Cómo que es vuestro ministerio? No, aquí nadie tiene un ministerio propio. Es el ministerio de la iglesia, del Señor. Y hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar sirviendo allí. ¿No lo entendieron? Y pensaban que no estábamos comprendiendo sus emociones y sus sentimientos. Pero como los veíamos mal, decidimos darles un año sabático y acompañarles, muy importante, visitándoles en sus casas. ¿Cómo estáis? Venimos a orar por vosotros. Venimos a saber cómo estáis. No vale con decir, bueno, ahora descanséis un año y ahora buscamos a otra pareja que lo haga y nos olvidamos de esta pareja que ha servido tan fielmente. Se han cansado, se han quemado, nos puede pasar a todos, nos tenemos que cuidar. Así que déjame preguntarte, ¿el servicio que estés haciendo es un servicio amoroso o quejoso? Y tenemos una evangelización contagiosa. Porque una iglesia que vive en estas huellas que vamos viendo de forma secuencial, que recibe la palabra, que entiende la comunión cristiana, que se goza en la adoración, que sirve en amor, pues hay una evangelización que no tiene que ver con programas ni con el calendario de la iglesia. Aunque es bueno que la iglesia tenga programas y calendario para hacer actividades evangelísticas. Pero otra vez, si el servicio es un estilo de vida, la evangelización es un estilo de vida, donde no solamente predicamos cuando hay una campaña o cuando hay un programa, sino que compartimos el evangelio, vivimos la vida cristiana en el entorno donde estamos. Dice el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para mí este es un texto tremendamente confortante. Porque nosotros aquí no vamos a cambiar a nadie, ni vamos a salvar a nadie. Pero cuando una iglesia vive en esta línea, el Señor añade, es el Señor quien lo hace, a su iglesia los que han de ser salvos. Así que pues que la evangelización nunca la tenemos que ver como una actividad que hacemos, sino como un estilo de vida que tenemos. Decía Samuel Escobar, recientemente fallecido, un pastor y teólogo ecuatoriano, decía: la alegría de compartir el evangelio va precedida de la alegría de vivirlo. Antes que evangelizar, hay que vivir. Vivir en Jesucristo, vivir con Jesucristo y vivir como Jesucristo. De tal forma que la evangelización y el testimonio fluyan de manera natural y sobrenatural a la vez. Y no convertirnos de la noche a la mañana, ahora sí quiero ser un verdadero evangelista. Es que evangelistas somos. Los evangélicos somos evangelistas, porque tenemos que dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, cada uno conforme a su propia personalidad y a su manera, sin estereotipos. A mí me da mucha rabia cuando nos quieren meter a todos en un estereotipo determinado y tienes que evangelizar así y así y así, y con un esquema que de ahí no te puede salir. Y sí, hay esquemas para compartir el evangelio y para ayudarte a ordenar ideas, está bien, pero por favor, sé tú mismo, sé tú misma, con una vida cambiada.
Que nadie tenga que decir, oye, pues tú no eres el mismo cuando te veo aquí que cuando estás compartiendo el Evangelio conmigo. Pues eso ya no es un buen indicador. O los que a veces cuando oran, perdón aquí si no quiero herir a nadie porque no conozco a nadie, pero a veces veo en iglesias donde cuando alguien ora, te vuelves y dices, parece otra persona, parece otra voz, otra manera de hablar. Pues no, ora a Dios como eres, sé natural, espontáneo si quieres, pero natural. Te estás dirigiendo al Señor como tú eres. No hay que cambiar, no hay que disfrazar, no hay que mejorar nada. El Señor nos acepta como somos y nuestras oraciones tienen que ser sencillas, naturales. Estamos delante de su presencia. Así que las Escrituras apuntan a la importancia de trabajar para el Señor, de evangelizar, claro, como algo propio de los que labran la tierra para después recoger la cosecha. Y dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cuando traen la cosecha, cantando. Así que aquí tenemos un magnífico retrato. Lo cierto es que nuestros pueblos y ciudades son cada vez más difíciles de alcanzar en esta era de nuestro mundo moderno. Pero cuidado con decir, no, es que la gente no quiere oír. Entonces mejor no les predico. Eso es una trampa del diablo. Cuando decimos que la gente no quiere oír, es lo que a nosotros nos parece. Que la gente es muy dura, que está muy secularizada, que ha desterrado la idea de Dios, que ha enterrado a Dios, Dios ha muerto, y que no quiere escuchar. ¿Te suena esto? Los pueblos y ciudades son cada vez más difíciles de alcanzar porque las barreras lingüísticas, religiosas, culturales son cada vez más grandes. ¿Sabéis cómo nos llegó el Evangelio a mi esposa y a mí cuando éramos novios? Menos mal que la iglesia de San Sebastián en aquel momento, y ahora tampoco, no se dejó llevar por la corriente secularista de este mundo. Y dijo, bueno, ¿para qué vamos a salir a la calle? A poner una mesa de libros en el día del libro, si la gente ya no compra Biblias y ya no tiene interés por temas religiosos. Pero aquel año de 1980, yo iba a buscar a mi novia a la estación del tren, porque pasaba los fines de semana en casa de mis padres. Ella vivía en Vitoria, que está a 100 kilómetros, una ciudad de San Sebastián, a 100 kilómetros de San Sebastián, y yo la iba a buscar al tren. Ese día tuve un poquito más de tiempo y antes me pasé por el día del libro. Y era un recinto muchísimo más grande que esta sala, claro está, con mesas de todos los gremios de libreros de la ciudad de San Sebastián, tal. Y había una mesa pequeña donde ponía arriba librería evangélica. Yo ni me fijé, no me interesaba, no sabía, nunca habíamos ido a ninguna iglesia evangélica, veníamos de trasfondo católico. Pero me acerqué por la mesa, igual que por otras mesas, y me llamaron la atención los títulos de algunos de los libros, que hablaban justamente sobre el noviazgo y el matrimonio. Y como estamos haciendo planes para casarnos, pues me compré 3 libros. Y cuando fui a pagar, ahí estaban los 3 ancianos de la iglesia para atenderme. Me pusieron los libros en una bolsa y comenzamos a hablar. Yo no sé cómo comenzó la conversación, pero cada uno, en un flash, me dieron su testimonio de cómo el Señor les cambió la vida. Uno de ellos, representante en la ciudad, habiendo sido guardia municipal, que era el pastor de la iglesia. El otro, antes de convertirse a Cristo, servía o trabajaba de gogó en una discoteca de Madrid. La palabra gogó, ¿se entiende? Es ¿un qué? Un bailarín. Y el Señor lo alcanzó, se convirtió y ahora es pastor en una iglesia en Inglaterra. Y la tercera persona, de la que siempre me emociono cuando tengo que mencionar su nombre, era sargento de la Guardia Municipal en San Sebastián, Alfonso Morcillo, donde ETA, la banda terrorista, lo mató en el año 1994. Pero los 3 me dieron testimonio. Yo me fui
con la bolsa de libros, 3 libros. Se ve que luego me infiltraron un Nuevo Testamento y unos folletos. Llegué a la estación a buscar a mi novia, le conté lo que había pasado, conversamos. 2 meses después quisimos saber más de la iglesia y fuimos a la iglesia. Y cada domingo el pastor, de manera sistemática, estaba enseñando el Evangelio de Lucas. Pum, 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 pum. Y martillando el Espíritu Santo nuestra mente. Las historias nos resultaban familiares porque veníamos de la Iglesia Católica. Pero la forma en cómo el pastor lo exponía, decíamos, esto es algo diferente para nosotros. Así que salíamos de la iglesia hablando de lo que el Señor Jesús contaba en los evangelios. Así que decidimos, ella en Vitoria y yo en San Sebastián, escribir una carta a nosotros mismos para saber qué íbamos a hacer con Jesús. Así que escribimos una carta, ella la suya, yo la mía. Cuando nos vimos el viernes siguiente, dimos un paseo por el paseo marítimo de San Sebastián, nos intercambiamos las cartas y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que habíamos escrito algo parecido o lo mismo. Así que por primera vez oramos juntos ahí en el paseo marítimo. Llegamos a la iglesia el domingo siguiente, se lo contamos al pastor, a los ancianos y nos dice uno de ellos, ¿os habéis convertido? Y dice mi novia, ¿en qué nos hemos convertido? Porque nosotros no teníamos lenguaje evangélico. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que la iglesia fue obediente. Y ese día puso una mesa de libros en la plaza de Guipúzcoa, de San Sebastián, y el Señor permitió que lo conociéramos. ¿Nos quedamos con estas huellas? Puedo pedir tu cuaderno en cualquier momento. Espero que hayas completado las frases en blanco, ¿vale? La huella de una enseñanza buena, de una comunión hermosa, de una adoración, del servicio y también de la evangelización.